retrato fase, las soluciones de equilibrio y los puntos críticos. Esto ya lo estuvieron hablando con Tami ayer. Más que nada, lo principal de hoy es esto. ¿Por qué nos vamos a enfocar acá? Y por qué nos van a pedir ejercicios en los parciales que tengan que ver con modelación de sistemas, distintos sistemas. Los principales, y los que le tienen que poner mucha atención, son los de llenar un tanque con sal o azúcar, lo que sea, con una concentración de lo que sea. Después hay, no sé, a ver acá, crecimiento poblacional. Esto algo estuvimos viendo antes del parcial. Vamos a verlo. La ley de enfriamiento de Newton, esto es lo que le dije que se usa para determinar cuando los forenses se encuentran un cuerpo, le toman la temperatura y lo comparan con esta ecuación diferencial, después la vamos a ver, para entender cuál es la fecha, dependiendo de la temperatura del momento, de cuál es el momento exacto de muerte de lo que estamos analizando. De la persona, bueno, este ejercicio creo que era un gato, acá sí, un gato. Vamos a ver campos dependientes, que es, la verdad que explicarlo es mucho más fácil entenderlo con este video, que después lo vamos a ver y analizar. Yo odio cuando me ponen videos en las clases, pero bueno, la realidad es la siguiente. Es muy fácil verlo en el videito ese de Khan Academy, y lo vamos a ver rápidamente. Bueno, todo lo que es eso, campos dependientes, que es todo esto, estos retratos que están acá, también se dice retrato fase, tiene un montón de nombres. Siempre es lo mismo. Campos dependientes es el nombre que me gusta más. Y después, cuando es una solución de equilibrio, vamos a ver, creo que estamos abajo. No estamos abajo. Lo que es la línea de fase. Eso no lo puse, la línea de fase. Tendría que haber puesto. Yo solo lo estoy escuchando muy mal. No, yo también lo escucho. Ok, pensé que estaba volviéndome loco. Gabriel, ¿puedes escribir? Porque realmente se te escucha demasiado mal. Parece una ardillita. Sí. Línea fase. Quiero buscar la foto. Ahí te escribió que preguntó qué se dijo recién. No, nada. Absolutamente nada. Hice un repaso de lo que vamos a ver y dice que vamos a tener que meterle mucha garra, mucha voluntad, porque nos quedan 4 días de clase, uno de repaso y uno de parcial, para ver todos estos temas, que es bastante extensivo lo que vamos a ver. Es bastante fácil igual, o sea, realmente, para mí, el parcial difícil es el anterior. Este es algo que de entenderlo es un poco más simple. Así que vamos a... Quiero encontrar lo de... Dios mío, no lo encuentro. Me olvidé poner una foto de línea de fase. Hace un rato la vi. Acá. Lo vamos a pegar acá. Bien, arranquemos. Somos... tengo que empezar a grabar. ¿Cómo era esto? En Zoom, con Alt R, grabás la clase. Ahí está, perfecto. Gracias, César. Bien, vamos a centrarnos en todo lo que es el modelado de sistemas. Por ejemplo, el primer
ejercicio que nos dan, que aparece luego de todos los que tenían para hacer hasta el día de ayer. El 17 dice, una cubeta de 19 litros está llena de agua pura. Acá es muy importante que lean con atención y con detenimiento el enunciado. La clave siempre está en el enunciado. Entonces hay que analizar oración por oración. La cubeta dice que tiene 19 litros de agua pura. Supongo que empezamos a añadir sal a razón de 112 gramos por minuto. Además abrimos el grifo de manera que salgan 1,9 litros por minuto de la cubeta y haremos agua pura para mantener llena la cubeta. Si la solución de agua salada está siempre bien mezclada, ¿cuál es la cantidad de sal de la cubeta después de 1 minuto, 10 minutos, 1000 minutos? Un tiempo muy grande. Entonces, analizando todo, ¿no? Tenemos la cubeta llena de 19 litros de agua pura. O sea, la concentración en el momento 0 de sal es 0. 0 gramos de sal en todo lo que sea el volumen de la cubeta. La razón de entrada de sal es 112 gramos por minuto y la razón, vamos a poner, de sal es 112 gramos por minuto y la razón de salida de agua más sal, o sea, agua salada, obvio, es 1,9 litros por minuto. También nos dicen que entran, agregan agua pura para mantener llena la cubeta todo el tiempo, ¿no? Entonces, el volumen del balde este va a ser siempre igual, no va a cambiar, va a ser siempre 19 litros, eso es importante. El T va a ser mi tiempo, que va a ser la variable independiente medida en minutos, y S lo voy a llamar a la concentración de sal en el agua. Es la variable dependiente medida en gramos por litros. Eso, gramos por litros. Siempre estos ejercicios donde entra algo y sale algo, siempre es razón de entrada menos razón de salida. La ecuación diferencial, como vimos, es la derivada primera. En el análisis 1 nos daba una idea de razón de cambio. Y esto es lo mismo, es una razón de cambio de la concentración. Entonces, el análisis es muy similar a lo que hacíamos en análisis 1 cuando hacíamos justamente razón de cambio. Lo que entra menos lo que sale. La razón de lo que entra menos la razón de lo que sale. Entonces, la derivada de S, que es mi concentración respecto del tiempo, es decir, cómo varía mi concentración respecto del tiempo, es la razón de entrada, que en este caso es dato. Yo estoy midiendo concentración, ¿no? Entonces, va a ser 112 gramos por minuto, que es lo que entra de sal, menos la razón de salida. Y acá está la complejidad, ponerle del asunto. Todos los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora, la complejidad está en plantearlo. Porque en la matemática se resuelve en una oración, en una sentencia, en un disol. Pero bueno, la razón de salida nos dicen, che, se está yendo agua más sal en 1,9 litros por minuto. ¿No? Entonces, yo lo que voy a tener es que se me está yendo el agua salada esta es la razón de cambio, o sea, esta es la cantidad de agua que se me está yendo, esto es la concentración de sal, y esto es, o sea, en todo el balde, y esto es el volumen total del balde. ¿Por qué estoy haciendo esto? Fíjense, la concentración de sal la voy a tener que especificar por litro. Entonces, por eso la divido por el volumen total del balde. Y lo que hago es la siguiente multiplicación. Es 1,9, que es la razón de salida del agua salada, por la concentración, por cuánto de eso es realmente sal, por litro. ¿Se entiende? Esto es importante. Si no entiende, vamos de vuelta. ¿Podemos ir de vuelta, Nico, por favor? Vamos de vuelta. Hay que plantear el problema de tal forma. Para.
¿Dónde estoy? Acá. Bien, acá dice agua azucarada porque es otro ejercicio, pero es lo mismo, ¿no? Yo lo que tengo es un balde de 19 litros. Encima son 19 litros siempre constantes porque me dicen, se te va agua salada, pero siempre entra agua sin sal. Entonces el volumen siempre es constante. Esto es importante, después vamos a ver por qué. Pero lo que nosotros tenemos que analizar es la razón de cambio de la concentración de sal en todo el balde. Como dije, siempre que hablamos de razón de cambio de concentraciones, va a ser la razón de entrada menos la razón de salida. Esto es importante ahora para toda la unidad y es importante para la unidad 7, que la vamos a arrancar mañana. La C la vamos a hacer los últimos 2 días. La razón de entrada es fácil porque es un dato. Son los 112 gramos por minuto de sal que entran. La razón de salida va a ser, o sea, yo lo que estoy midiendo acá es sal, ¿no? Es solamente sal. Cuánta sal entra y cuánta sal entra al balde y cuánta sal se va. Y hago lo que entra menos lo que sale, la razón de lo que entra menos la razón que sale, para ver cómo se comporta la derivada de, o sea, la derivada de la concentración, que es la razón de cambio de la concentración. Lo que voy a hacer es, bueno, esto es dato, esto es fácil de ver porque es dato, ya está. Lo que es más complejo de ver es esto que está acá. ¿Cómo voy a crear la razón de salida? Y yo sé que se están yendo 1,9 litros por minuto, pero de agua más sal. Ahora, de esos 1,9 litros por minuto, ¿cuánto va a ser exclusivamente sal? Porque a mí lo que me interesa es cuánta sal se va, no cuánta agua se va. A mí no me importa cuánta agua se va, sino del agua salada, qué porcentaje se va, es decir, cuánta sal se va, y básicamente eso, analizar los gramos de sal por minuto que se escapan. Entonces lo que hago es multiplicar este volumen de agua salada por la concentración, ¿no? Por la concentración. Pero ¿qué pasa? La concentración... perdón, le puse S. Por la concentración S. Pero ¿qué pasa? La concentración va a estar medida en mi fórmula en todo el balde. Entonces esa concentración la voy a tener que dividir por el volumen. ¿Ok? Y ahí, cuando hago 1,9 litros por minuto por la concentración dividido el volumen, me va a quedar. Hay otra forma de pensarlo que es la siguiente. Y a ver si yo, cuando la cursé, lo entendí por este lado. Yo lo que estoy analizando de vuelta es, bueno, me tiene que dar, este resultado me tiene que dar cuántos gramos de sal por minuto se van. Esto también, la razón de entrada está en gramos por minuto. Buenísimo. ¿La concentración en qué está? En gramos. En gramos. Perfecto. En gramos de sal. Entonces, ¿qué otra forma de verlo y de darse cuenta que está bien planteado el ejercicio es, bueno, me tienen que dar gramos sobre minuto. Esto tengo litros sobre minuto acá y acá 19 litros. Entonces, este litro saco este litro y me queda gramos por minuto. Acá parece sencillo, pero después vamos a ver que es un poco más rebuscado. ¿Se entiende? ¿Cómo Sí. planteo esa ecuación? Sí, sí. Bien, buenísimo. Lo que realizo entonces es mi sentencia de dissolve. Esto, como ya les advertimos, va a ser la única o una de las únicos comandos que vamos a utilizar en lo que queda del año, dissolve. Lo que hacemos es poner la ecuación diferencial igual a lo que sea, en este caso, bueno, 112 menos, acá directamente me dice 1,9 dividido 19, me queda 1 acá y sobre 10, entonces me queda directamente S de T sobre 10. Voy a ponerle S de T, le había puesto I, no importa, es lo mismo. Después
esto es todo lo que es mi ecuación diferencial. Después le tengo que especificar cuál es mi variable dependiente, que va a ser la concentración, y cuál es mi variable independiente, que va a ser el tiempo. Esto es importante. Igual cuando usan dissolve y la completan, directamente ya les aparecen estos dos lugarcitos, pero si no, no funciona, así que tenganlo en cuenta. Y me da, ¿qué es lo que me daba cuando yo buscaba la solución de una ecuación diferencial? Me daba una familia de ecuaciones, como vimos ayer, como bien dijo Cami, que explicó ayer. Entonces nos lo va a dar con una constante. ¿Por qué? Porque tenemos una derivada, y lo que estamos haciendo básicamente es haciendo la antiderivada. En algún punto ponerle que es integrándolo. No es tan así, pero cuando integras entonces te aparece esa constante, y ahí aparece la constante. Ahora, a mí no me sirve que me dé esto, yo necesito una solución a un problema físico, entonces siempre en ejercicios siempre me van a dar algún dato más, que en este caso está medio camuflado, que es la primera oración. La cubeta de 19 litros está llena de agua pura. Entonces, en el minuto cero, ¿cuánto va a ser la concentración de sal? Cero. Buenísimo. Entonces, lo que yo agrego es, copio el dissolve anterior, lo copio exactamente igual, y en el entremedio de llaves, que ya las tenía anotadas antes, medio en vano, pero bueno, para hacer esto, le pongo I de 0 es igual a 0. La concentración en el momento 0 es 0 gramos de sal. Y listo, eso es lo que le agrego. ¿Para qué? Porque yo le estoy poniendo un dato más para encontrar una solución particular y no encontrar una familia de soluciones. Entonces, en este C1 me lo va a reemplazar por una cuenta, por un valor de C1, por un valor de C1. Entonces, fíjense que me quedó. Bueno, acá me hizo la distributiva directamente. Bueno, me hizo la distributiva un poco en vano. No importa, me hizo la distributiva, pero me dejó un valor de C1 que... no lo quiero distribuir. Pero bueno, ya no me deja expresado en términos de una constante. Entonces, buenísimo, ya tenemos nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación, esta es nuestra solución. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la cantidad de sal en la cubeta después de 1 minuto, 10 minutos, bla, bla, bla? Entonces, lo que hago es directamente hallo la ecuación I de t, que le cambié el nombre, acá lo hice todo con C, no sé por qué. Pero básicamente, algo que está bueno aclarar. En realidad concentración no, es cantidad, perdón, esto es cantidad de sal en agua. Básicamente lo que hago es, una vez que obtuve la ecuación I de t, es reemplazarla en I igual 1, I igual 10, I igual 1000, que es lo que me pedía, y el límite, tendiendo a infinito. Entonces, vamos a ¿Por qué el límite tendiendo a infinito ahí, Nico? No, me pedía esto, mira, me pedía cuál un es... tiempo muy grande. Claro, un tiempo muy grande. Lo que podía haber hecho ahí era ponerle muchos 9 y que me dé algo muy grande, pero para hacerlo más prolijo, límite tendiendo a t infinito. Usé una palabra media, quizás que causa confusión, que estuve mal ahí, que es, si este es mi tanque, eso es lo que entra, esto es lo que sale, S de t, que después, lo nombré I de t, yo le dije concentración y escribí concentración, en realidad esto es cantidad. Perdón, era cantidad. Es sutil la diferencia, pero era básicamente cantidad de sal. Esto sí, está en gramos. Está medido en gramos. Concentración es gramos sobre volumen, ¿no? Sí. Venía pensando en otra cosa y lo había notado mal ahí lo corregí. Cantidad de sal en gramos. Entonces, la derivada es cómo cambia la cantidad de sal a lo largo del tiempo. Y ahí sí, tiene más sentido que sea, ven, fíjense, derivada de S
sobre T me da gramos y abajo minutos. ¿Por qué? Porque S está medido en gramos y T está medido en minutos. Entonces todo lo que pongo acá me tiene que dar gramos sobre minuto. Ahí, quizás se entiende un poquito mejor. Es medio sutil la diferencia, pero sí, ahí me ayudé. Bien. Eso por un lado. El ejercicio 17. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer bastantes ejercicios hoy. No hay mucha teoría. Es todo ejercicio tras ejercicio. Yo no tengo pregunta. Bueno, el 18 dice, en un cierto cultivo de bacterias se sabe que la velocidad de crecimiento de la población es, en cada momento, directamente proporcional al número de bacterias existentes en dicho momento. Es decir, el crecimiento de la población es directamente proporcional, que lo hago con la letra K, es directamente proporcional a P, al número de bacterias en ese momento, en cada momento. Se sabe también que el tamaño de la población al cabo de 4 horas es el triple del tamaño de la población inicial. Es decir, P de 4 es igual a 3 por P0, básicamente, ¿no? Es lo que dice. Ahora lo analizamos bien. Y nos pregunta hallar el número de bacterias que habrá en un cultivo transcurridas las 10 horas. Esto ya lo vimos una clase anterior parcial. No hace falta que para este ejercicio que se acuerden lo que es. Era el modelo poblacional exponencial. Pero bueno, lo podemos construir con lo que nos dice la oración. Porque nos dice la velocidad de crecimiento es la derivada de P respecto del tiempo, es cómo varía la población a lo largo del tiempo, respecto al tiempo, es en cada momento proporcional, por eso K, a la población en dicho momento, por P. Buenísimo. Hay dos maneras de hacer esto, con el dissolve, así, con una sola oración y sale, pero como era sencillo y vamos a aplicar la técnica que explicó Cami ayer de variables separables, se puede resolver a mano. Entonces, ¿qué hacemos? De un lado vamos a dejar todo lo que dependa de P, y del otro lado vamos a dejar todo lo que dependa de T. Entonces, por eso, el diferencial P queda del lado izquierdo, paso la población dividiendo acá, y eso está mal. Esto es así, ahí está. Es igual, esto es, y después paso el diferencial T hacia la derecha. Entonces me queda acá diferencial T. Integro ambos lados. Y lo que me queda es, de este lado, la integral de 1 sobre P diferencial P es logaritmo natural. Este logaritmo es natural, el matemática lo nota así, tengan cuidado, de P igual a K por T. Entonces lo que aplico acá es, como ya vimos, aplicar las propiedades de el número de Euler y propiedades de la exponencial. Entonces me queda que la población va a ser igual a, esto lo hice todo en un paso, vamos a hacerlo en 2 pasos, no sé si se entiende más. Bien. Ahí. Esto se veía también en análisis 1, ¿no? No recuerdo, puede ser. Pero no recuerdo. ¿Qué estaba haciendo? Bueno. Perdón, cuando integro me queda la constante de integración acá arriba, lo que aplico es exponencial, entonces me queda e a la k por t más c, que lo escribo acá. Una propiedad de la exponencial es, bueno, esto es igual a e a la k por t por e a la c, que es lo que escribo acá abajo. Entonces, pasito a pasito voy construyendo lo que es mi solución, la variable P, que va a ser mi población, en función del tiempo. Ahora, nos dan un dato. En estos problemas, siempre en el momento 0, cuando la población, cuando T vale 0, reemplazo en la ecuación, me queda E a la 0 es igual a 1 por E a la C. Entonces, E a la C va a ser la población en el momento 0. Y nos queda conformada, ahora sí, la ecuación de población
cuando hay un crecimiento exponencial de lo que estemos analizando. Esto ya lo habíamos visto hace un par de clases, pero está bueno refrescarlo. Si yo pongo dissolve, ¿lo hace? Sí, lo hace de una. Así que nada, son solamente dos formas de hacerlo. Esta, como es muy fácil y es un modelo tan importante en lo que es la unidad, lo hice de vuelta a mano. Entonces, un dato que nos daba el ejercicio era el tamaño de la población al cabo de 4 horas era 3 veces la población en el momento inicial. Es decir, que P, cuando es 4, lo que hago es reemplazar en la ecuación. Entonces, cuando T vale 4, nos queda E a la K por 4, o población inicial, igual a el triple de la población inicial, como enunciado. Paso dividiendo P0, me olvido de P0, porque se tacha, se simplifica mejor. Nos queda que E a la K por 4 es igual a 3. Aplico de vuelta la misma propiedad del logaritmo de E bajo el exponencial y nos queda que K por 4 por 1 es igual al logaritmo de 3. Entonces K es igual al logaritmo de 3 y paso del 4 dividiendo, entonces nos queda que K es igual al logaritmo de 3 sobre 4. Y bueno, ya me queda conformada la ecuación, limpio las variables, reemplazo donde dice K por logaritmo de 3 dividido 4 y le pido reemplazar en la función población el valor de cuando vale T igual a 10 horas, que nos da esto, 15,59 por población inicial, que era lo que nos pedía el ejercicio. 16 ahora, población inicial. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Va a ser, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos ejercicios, si los resolvemos, a mano no hay drama, no hace falta que usemos en matemática. Nunca hace falta que uses en matemática. Yo lo escribo así, lo escribo acá por una cuestión para proyectarlo, pero sinceramente es más fácil a mano, sí. No, resolver a mano si querés en el parcial. De hecho, resolver todo a mano y lo último que haces es poner el dissolve, que acá no lo hice. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en el del tanque. Dibuja el tanque a mano, pone todo esto a mano. Esta sentencia es bastante corta, pero atrás de eso hay como un razonamiento bastante largo. Entonces, hace todo a mano y lo último es dissolve y directamente te tira el resultado. No te das problema por eso. Perfecto. Tiene que ser una calculadora esto, nada más. Bien. Ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué dice Newton? Que lo van a ver también en física. ¿En física 2 o en cálculo? En cálculo. Dice que si T mayúscula es la temperatura y T minúscula es el tiempo, dice que la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es igual a menos K por la temperatura, menos la temperatura ambiente. Esta temperatura va a ser una T de T. Esto es una función y esto va a ser una constante, temperatura ambiente. Entonces vamos a resolver todo esto. Como siempre, tenemos que, para resolver una ecuación diferencial, donde yo tengo variables separables, lo que hago es agrupar de un lado todos los diferencial, todo lo que tenga que ver con temperatura, y del otro lado todo lo que no tenga que ver con temperatura, y dependa de solamente el tiempo. Es lo que hago. Diferencial temperatura
paso esta resta dividiendo acá. Esto está multiplicando, que es la resta entre T menos temperatura ambiente, la paso dividiendo acá, y me queda del otro lado menos K por diferencial T. Integro ambos lados. Lo que nos va a quedar acá es el logaritmo natural de temperatura menos temperatura ambiente. El módulo de temperatura menos temperatura ambiente, perdón, cuando integramos esto. Igual a, y cuando integro esto está mal, perdón. Acá me adelanté un paso mal. Me copio esto. Listo. Integro el otro lado, me queda menos K por T más la constante. Entonces lo que hago acá es aplicar la propiedad del logaritmo en cada lado. Me queda T menos temperatura ambiente igual a E a la menos K por T más C. Esto nos queda bastante similar a lo que ya vimos. Entonces, ya vimos el despeje, las propiedades de la exponencial, que cuando tengo algo sumando lo puedo bajar como E a la C, y la ecuación final nos queda que la temperatura, la función temperatura, que depende del tiempo, va a ser igual a la temperatura ambiente, que va a ser una constante, más E a la menos K por T por C1. Y esto que indica, fíjense lo siguiente, siempre que T, el tiempo avance, obviamente la temperatura, la función temperatura del cuerpo, lo que estemos viendo, va a tender a acercarse a la temperatura ambiente, por ambos lados. Si yo tuviera así, acá tuviera el tiempo, y acá tuviera la temperatura, si esta fuera mi temperatura ambiente, que fuera una recta, lo que nos va a quedar es que si yo tengo una temperatura más fría, un cubito de hielo va a acercarse a la recta temperatura ambiente por una exponencial, y si yo tuviera un cuerpo caliente que dejó de vivir, se va a acercar de esta manera. ¿Por qué? Porque depende de una ecuación exponencial. Bien, vamos a verlo aplicado en un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, el 22. Es re feo, pero bueno, se encuentra el cadáver de un felino. En dicho momento se toma la temperatura del mismo y resulta ser 35 grados. Es decir, cuando T, en la temperatura 1, digámosle, acá, el cuerpito del felino es 35 grados. Una hora después se vuelve a tomar la temperatura, acá le podría haber puesto 2, yo creo que le puse T1 más 1, pero bueno, vamos a ponerle 2 acá. Acá, y nos queda 34, ¿no? 34,5. 5 grados. ¿No? Suponiendo constante la temperatura ambiental igual a 27 grados, ¿está en 27? Se pide calcular cuánto tiempo lleva muerto el animal, es decir, nada, sí, es horrible el ejercicio. ¿Cuánto tiempo lleva muerto el animal? Suponemos que la temperatura del animal en vida es 36,5 grados, es decir, en este punto es 36,5 grados. Entonces yo tengo varios datos. Tengo que T, cuando es 0,
Esto es 36,5. T, cuando esto es T1, es igual a 35. Y T, cuando esto es T2, perdón, T de T2 es igual a 34,5. Y que la diferencia entre este y este es 1 hora. Ah, ahí está, por eso T2 era T1 más 1. Bueno, no importa. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. La temperatura ambiente es 27 grados. La temperatura en el momento cero es 36,5 grados. Y acá directamente escribo la ecuación de enfriamiento de Newton. Es decir, la temperatura ambiente, que es 25 grados, más E a la menos K por T por C1. En este caso, como el tiempo es igual a 0, E a la menos K por 0 nos va a dar 1 por C1. Entonces nos queda que esto es 27 más 1 por C1. Paso el 27 restando. Y nos queda que la constante 1 es 9,5. Entonces ahí ya tenemos el primer dato que no teníamos, que es cuánto vale C1. Ahora nos falta saber cuánto vale K. Entonces, perfecto. ¿Esto cómo lo voy a descifrar? Lo voy a descifrar con las otras dos mediciones que no tenía, que son la medición en el momento, vamos a hacer un poquito si se ve, la medición en T1 y la medición en T2. La medición en acá, ¿no? Sí. En T1, la temperatura en T1 es 27 grados, que es la temperatura ambiente, como ya vimos, más E a la K por T1 por 9,5, que es el valor de C1 que habíamos sacado antes. Y nos da que el dato del enunciado nos da que es igual a 35 grados. Entonces lo que voy a hacer es intentar, hay dos cosas que yo no conozco en esta ecuación, que es K y que es el T1. ¿Cuál es T1? Que va a ser el dato final que voy a intentar sacar para lograr resolver el ejercicio. Entonces básicamente acá paso el 27 restando, acá 35 menos 27, y directamente paso el 9,5 dividiendo. Aplico las propiedades del logaritmo y del exponencial, y nos queda que menos K por T1 es igual al logaritmo de 16 sobre 19. Voy a hacer el mismo procedimiento para la temperatura 2, que como habíamos visto, la temperatura 2, esto es igual a T1 más 1 hora, dice el enunciado. Es la temperatura ambiente más E a la K por T1 más 1 hora por 9,5. Hacemos el mismo despeje y nos queda acá abajo que menos K por T1 más 1 es igual al logaritmo de 15 sobre 19. Bastante similar al anterior. Acá hice un sistemita de ecuaciones para averiguar cuál era el valor de K. Básicamente lo que hago es que se me cancele el T1, restándolos uno a uno, y no lo hice en matemática porque no tenía sentido, pero el valor de K nos va a quedar determinado por 0,0645. Entonces, recapitulando, ya sacamos el valor de C1, que nos dio 9,5, y sacamos el valor de K. Ahora, ¿qué nos queda sacar? ¿Cuánto vale la temperatura 1? Es decir, esto, dame un segundo. La ecuación nos queda como lo que está ahí arriba, pero yo lo que tengo que averiguar es, bueno, en el valor T1. Perdón, tengo que averiguar cuál es el valor de T1, justamente. ¿Cuánto es el tiempo que lleva muerto el animal? Y lo que hago es reemplazar en algún punto que ya conozco, porque ya conozco cuánto vale la temperatura, cuánto vale la temperatura ambiente, cuánto vale K, cuánto vale C, conozco todo. Lo que hago es reemplazar en un punto cualquiera, el que elige me va a dar exactamente lo mismo,
No, perdón. Lo que hago es reemplazar en el punto justamente T1, que es el que yo quiero averiguar, y lo que llegamos es que despejando T1 nos da 2,664 horas. Es decir, el animal muerto, desde el punto T1 lleva muerto 2,6 horas. Es un poquito más complejo, pero es la misma lógica, no tiene, es siempre lo mismo. Una vez que los empiecen a resolver, le van a agarrar la mano y van a ver que no es algo tan difícil. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Nico, No, ¿viste en el sistema de, perdón, Mauro. en el sistema de ecuaciones que tenés ahí de menos k por T1 igual al logaritmo? Sí. Pero los valores de T1, claro, los tenés, qué boludo. T1 no lo tenés. ¿No lo tenés? Lo que yo hago es que se cancele T1. Ok. Hago lo siguiente, entonces no lo hice acá. Hago esto menos esto, y esto nos va a quedar, mira, espera. Ay, no, ¿qué hice? Lo que hago es, esto es K por T1 más K. Entonces, no, perdón. Menos K. Ahí está, ¿no? Esto lo que hago es lo siguiente. Hago la ecuación de arriba menos la ecuación de abajo. Me queda que este sea con este. Entonces nos queda que K es igual a el logaritmo de 16 sobre 19. Menos el logaritmo de 15 sobre 19. Perfecto. Y ahí saco. Y después ese K lo reemplazás en tu... en mi ecuación, claro. Siempre voy intentando... Porque al principio me falta el valor de este, que es C1, que es el primero que averiguo. Me falta el valor de K, que es este. Y me falta... Y nada, esos dos valores son los que me faltan para construir mi ecuación de Newton. Y después mi ley de enfriamiento de Newton. Y después lo que hago es, bueno, yo ya tengo esos valores, quiero averiguar cuánto es T1, es decir, cuánto tiempo lleva muerto el animalito este. A partir de T1, que fue la primera edición. Y ahí lo que hago es reemplazar T en T1, porque sé cuánto vale, y lo que hago es justamente despejar el valor de T1 a mano. ¿Se entiende? Sí, perfecto, Nico. Gracias. ¿Alguna pregunta de estos? Una curiosidad. Sí, Andrés. ¿Por qué es que no se da directamente la fórmula ya, o sea, integrada y todo? O sea, la fórmula de enfriamiento al principio te la dan. Al principio. Porque viste que después integras y te queda una fórmula más coherente. ¿Esto? Claro. ¿Que siempre te quede igual? ¿Vos querés que te quede esto? No, digo, ¿por qué es que no te la dan directamente así? ¿Por qué es que la ley de enfriamiento de Newton está escrita como una ecuación diferencial? Claro. Eso es más... Para joder nomás. No, es que físicamente se construye desde las ecuaciones diferenciales. Físicamente lo que se ve es cómo varía diferentes... sinceramente yo no te lo sé responder a fondo. En física 2, no, en cálculo lo vas a ver más a fondo. Porque ¿cuál es la razón de que se construya de esta manera? Acá. No es que nace de acá al final. Sino que es... ¿qué pasa? La relación o el pensamiento es... La variación de la temperatura es proporcional es decir, la variación de temperatura va a ser proporcional, o sea, va a ser una K por delta T. ¿No? Es decir,
mientras más diferencia de temperatura haya, más va a ser la variación de justamente la velocidad con la que va a descender la temperatura. Es una cuestión física, no es una cuestión que se pueda calcular. Pero lo primero que se halla es esto, es justamente esto. Después, lo que haces es visualizar que el comportamiento de la temperatura es una exponencial. Por eso, no sé, cuando tenés un café, los primeros 5 minutos que pasan, desciende mucho la temperatura, pero después está, no sé, 20 minutos y más o menos está tibia. ¿Por qué? Porque la temperatura va a descender proporcionalmente a la diferencia de temperatura entre el ambiente y el cuerpo. Va por ese lado. Desde ahí nace y de ahí se arrastra. Capaz que justo en enfriamiento de Newton es un poco más complejo visualizar por qué. Yo te aseguro que el año que viene nos vas a entender mucho mejor de lo que yo te puedo llegar a explicar, pero en otros aspectos, en otros ejemplos es más fácil, como el de población, que vos decís, claro, es proporcional a la población en el momento, porque si vos tenés 100 personas en un pueblito, tenés 1000 personas en un pueblito, va a crecer dependiendo proporcionalmente a cuántas personas haya, entonces quizás es más simple visualizarlo. Pero primero es esto. Nico, ¿podrías bajar a la de T1? Sí. Al ejercicio, tipo el calculito que hiciste. Sí. Lo que hice fue, una vez que logré la temperatura, la función de temperatura, reemplazarla en T1, que yo sabía que me daba 35 grados, y despejarla a mano directamente. Ahí está. Pasé el 27 restando. Esto es restando, acá no es un menos. No es un dividido, es un menos. Y el 9,5 dividiendo, acá abajo. Y nada, después, obvio, me queda... La verdad que no lo quise hacer porque lo hice con la calculadora rápido, pero apliqué el logaritmo de este lado para bajar el exponente, el logaritmo de este lado, me quedó un número horrible, y después pasé dividiendo este menos 0,0645. Pero lo hice todo de uno, así que no... Nada. Bien, ¿preguntas de esto? Por ahora no. Ok. Bueno, hasta acá. Después hay un par de modelos más para hacer, creo. Y vamos a ver. Por ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejercicio 25. El ejercicio 25. Que es el siguiente. Justo en el ejercicio 25 nos dice, se muestra un campo direccional que todavía no vimos lo que es. Y como les adelanté al principio del día, yo sé que es un embole hacer esto, pero lo que voy a hacer es mostrar este videito, que es bastante cortito, lo puse en 1.25, así es un poco más rápido. Lo que hice es, ¿se escucha? Díganme. Digamos que tenemos la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto de sí, x es igual a menos x. Bien, básicamente y. es eso. Y también digamos tenemos que no sabemos cómo. Una ecuación diferencial, y lo que vamos a hacer es, como vimos, no tenemos, cuando nosotros buscamos la ecuación y de x, no vamos a obtener una única ecuación, vamos a tener una familia de ecuaciones. Entonces, ¿se está viendo acá esto? No entiendo. Sí, ¿no? Sí. Okay. Lo que vamos a obtener no es una única línea, va a ser una familia de ecuaciones. Entonces, es la manera de que tenemos para representar lo que es una ecuación diferencial, lo que vamos a ver. Entonces nos dan una que es bastante fácil para arrancar. Bien, ahí tenemos Y lo que hace el eje tipo este es graficarlo. Un poco más Graficar. grande, el eje X, ahí está el eje X y el eje Y. Muy bien, entonces, no sé, vamos a poner al menos unos
unos cuantos puntos aquí, digamos que este es el 1, por lo tanto acá anda el 1, el menos 1, encuentra el 2, algunos puntos. La ecuación diferencial solo depende tanto de la derivada como x y de y. Así que lo que vamos a intentar es ir pintando pendientes en cada uno de los puntos del plano coordenado. Eso también, justamente la derivada en física 1 tiene la interpretación geométrica de ser la pendiente de la recta tangente en el punto que estamos analizando. Entonces, el tipo por eso habla de pendientes. Del plano cartesiano, perdón. Entonces, recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿verdad? Entonces, podemos pintar una pequeña línea que signifique, digamos, la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de este plano. Muy bien, entonces, para ello vamos a utilizar, digamos, alguna especie de tabla, ¿ok? En donde vayamos depositando varios valores y podamos ir determinando cuánto vale dicha pendiente. Entonces, digamos, aquí vamos a poner x, aquí vamos a poner y aquí la derivada de y con respecto de x. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si le damos, no sé, valor 0 a x y 1 a y? ¿Ok? Entonces, si le damos valor 0 a x y 1 a y, entonces tenemos que la derivada vale 0, ¿verdad? Entonces, si nos situamos en el punto 0,1, aquí la derivada vale 0, es decir, aquí la gráfica pasa de forma tangencial, digamos, a este segmentito, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahora si, por ejemplo, damos valor de 1 y de menos 1? Entonces estamos pensando en este punto de aquí, ¿verdad? Entonces, si x vale 1 y y vale 1, entonces tenemos menos 1 entre 1, que es menos 1. Entonces, en este punto, en el 1,1, tenemos una pendiente negativa, ¿verdad? De 45 grados, digamos, o bueno, si quieren pueden pensarlo como un ángulo de 135 grados, ¿verdad? Sí, porque 135 más 45 son 180, muy bien. Ya sea, digamos, tenemos aquí 45 o 180 si x vale 1 y y vale 0, ¿ok? Entonces tendremos que la derivada de y respecto de x es menos 1 entre 0 y eso no está definido, ¿verdad? No está definido, pero a lo mejor esto nos está insinuando algo. ¿Será cierto que es vertical? Digamos que en ese punto, en el 1,0, sería aquí. ¿Será cierto que la gráfica pasa, digamos, de forma vertical? Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Pero bueno, en principio no está definido. A ver, veamos otros valores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le damos aquí menos 1 y menos 1? Ok, entonces tendremos menos 1 por menos 1 es 1 entre menos 1 vuelve a ser menos 1. Entonces en este punto de aquí tenemos la misma pendiente que teníamos del otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si damos valor de 1 y menos 1? Entonces si x vale 1, aquí tenemos menos 1 dividido entre menos 1 nos da 1. Entonces en el punto 1, menos 1, que sería este de aquí, tenemos una pendiente 1, ¿verdad? Que es justamente, digamos, bueno, se ve justamente con esta inclinación como la recta identidad. Y por supuesto podríamos pensar qué pasa si tenemos valor de menos 1 y 1. Entonces tendríamos menos 1 por menos es 1 dividido entre 1 nos da 1, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos esta pendiente así. Y por ejemplo, pues no sé, podríamos irnos al x igual a 2, y igual a 2. Entonces tendríamos menos 2 entre 2 que es menos 1. Entonces por aquí volvemos a tener esta misma pendiente y lo mismo pasaría del otro lado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos, no sé, 2 y menos 2? Entonces tendríamos menos 2 dividido entre menos 2 sería 1. Entonces aquí nuevamente tenemos esta pendiente y lo mismo ocurre acá arriba en el menos 2,2. ¿Ok? Más o menos está así. Y al ir haciendo esto, al menos tenemos una noción de qué debe estar ocurriendo con la solución de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si pensamos en una solución, perdón, que pase por aquí, entonces vamos a estar viendo a que se ve algo más o menos de este estilo, más o menos de este estilo, ¿verdad? Ahora a lo mejor podríamos tener, no sé, una que pase por aquí, ¿verdad? Más o menos, esto nos está diciendo que se ven como círculos, ¿verdad? Más o menos. Y esto es solo un esbozo según lo que nos está diciendo este método, ¿verdad? A lo mejor si nos vamos, por ejemplo, por aquí, algo que pase por aquí, ¿verdad? Más o menos se vería algo así. Entonces, este método que hemos utilizado para ir determinando cómo se ven las soluciones de esta ecuación diferencial es lo que conocemos como un campo de pendientes. ¿Okay? En algunos lados se le conoce también como campo de direcciones. A mí me gusta más campo de pendientes justamente porque se ve la pendiente de las rectas tangentes en cada punto, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver.
Básicamente eso. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea del campo de pendientes? Es ir graficando justamente las pendientes de la ecuación diferencial. Antes de hacer esto, básicamente eso. El campo de pendientes construye un gráfico con la variable independiente en el eje horizontal y la variable dependiente en la vertical. Y se grafican las pendientes en distintos puntos. Entonces permite estudiar el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial. El comando es vector plot. Y ahí vamos a hacer el de recién, a ver. Todo texto ahora. Bueno. A ver. Esto era X sobre Y, ¿no? X entre menos 2 y 2 y entre menos 2. ¿Así funcionaba o no? Quiero ver algo. Creo que faltaba dice el... Ay, sí. Claro. Cualquiera. Igual creo que esto está retirado, este archivito. Se voy a dar pausa. Porque hice una ecuación re rara y me tildó todo. Sí, voy a dar una vuelta. Así tendría que funcionar. Ahí voy, ¿eh? Un segundo. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿no? Vamos a hacer entre menos 2 a 2 y de menos 2 a 2. Y esto se lo voy a sacar. ¿Por qué me hace esto? Bueno, no sé qué le pintó. Vamos a ver, no sé. Pasa que es muy grande el rango. Probá si no con menos 0,5 y dale. 0,5, a ver qué tal. A ver. No. A mí había pasado eso y por eso te empecé a probar con menos rango y funcionó. No. Chicos, ¿cómo andamos? Más chiquito. ¿Más chiquito que esto? Sí. ¿Pero cuánto me tengo que ir, Cami? Bueno. No sé. Ay, Dios.
Acá hay unos ejemplos, pero son de la unidad Mira, 7. si no probás sacando la solución de equilibrio y el rango más o menos entre eso. Y yo así, bueno, lo podía sacar. ¿Cómo? Yo lo que hacía era probaba, primero sacás la solución de equilibrio, entonces más o menos haces el valor por ahí, donde está la solución de equilibrio, y te va a dar mejor los vectores. Ahí ponele. Bueno, nada, no sé por qué no lo tomó antes, sinceramente. Ahí lo se está tomando. Si lo pongo cada uno, solamente analizo. Bueno, fíjense lo siguiente, el campo de pendientes, importante, tiene una dirección, la pendiente, y como vimos, es el mismo ejemplo que el videito ese que pasé recién. Tienen una forma de círculo, digamos así. Apuntan así más o menos. Entonces, justamente es la forma de representar lo que son las ecuaciones diferenciales, nada más. Vamos a hacer el ejercicio 25. Lo cerré. 25. Dice lo siguiente. Que no, el ejercicio 25 está acá. Supongo que una operación se desarrolla de acuerdo con la ecuación logística, esta que está acá. Vamos a analizarla. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación logística? No, ¿cómo era? Era diferencial T igual a K por T, K por P, perdón, K por P, por 1 menos P sobre N, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Esto era la ecuación logística de población. Sí, pero eso está escrito en medio extraño, entonces vamos a escribirlo bien. Esto es igual a K por P, que lo que voy a hacer, a ver, esto básicamente saco dividiendo 0,05 y de acá, entonces me queda 0,05 por P, 1 menos P sobre, y ahí qué número es, un segundo. 1000. ¿Miles? ¿No es 100? O 100. 0,05. 1, 2 me corro, es 100. ¿Cuál es la capacidad de soporte? ¿Cuál es la capacidad de soporte? Soporte. En esta ecuación. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Chat, a ver. Bien, dice Victoria, perfecto. Es esta. Que es una N, pero en otros... acá en el libro no me acuerdo cómo le dice. Sí, N igual a 100. ¿Cuál es el valor de K? K es igual a 0,05. Abajo se muestra, eso es lo que quiere llegar. Abajo se muestra un campo direccional para esta ecuación. ¿Dónde las pendientes son cercanas a 0? ¿Dónde son mayores? ¿Y qué soluciones son crecientes? ¿Cuáles son decrecientes? Vamos a analizar este caso. Tenemos este campo de pendientes. ¿Qué era una solución de equilibrio en una ecuación diferencial? Cuando lo igualáramos a 0. Exactamente. Entonces, cuando lo igualamos a 0, también, o sea, es buscar cuando la derivada respecto del tiempo sea 0 gráficamente. Entonces, básicamente es cuando la lineita sea así. Cuando el campo de pendientes tenga esta ecuación, este tipo de, la pendiente igual a 0, que va a ser en 100
y en 0. Bueno. Y en 0. Bueno, peor, en 0. Que era justamente las ecuaciones de equilibrio, las soluciones de equilibrio de esta ecuación diferencial, cuando P es igual a 0 y cuando P es igual a N, la capacidad de soporte. ¿Qué pasa si la población está por arriba de la capacidad de soporte? Y se va a empezar a decrecer. Fíjense que una posible solución sería esta. Vengo por acá, vengo por esta liñita, así, 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 y me hace tender a N. Otra es esta, viene por acá arriba. La pendiente de esa idea. Que van a tener siempre a N, de acá. Y acá, por ejemplo, si P es mayor a 0, fíjense que es creciente esto. Entonces esto va a tender a N, pero desde abajo. Y acá lo mismo. Esto va a tender a N, pero desde abajo. ¿Se ve? Entonces dice, ¿dónde las pendientes son cercanas a 0? Son cercanas a 0 cuando se acerca a la capacidad de soporte y cuando la población es igual a 0. Es decir, cuando está cerca de la solución de equilibrio, las pendientes son iguales a 0. ¿Qué soluciones son crecientes? Cuando la P se encuentra entre 0 y N, son crecientes. ¿Cuándo son decrecientes? Cuando P es mayor a N, que va hacia abajo. ¿Se ve? ¿Para qué se usa esto? Bueno. Y nada, y hay un caso muy especial que cuando yo tengo un campo de pendientes, donde tengo básicamente una ecuación diferencial autónoma. ¿Qué era una ecuación diferencial autónoma? Que vieron ayer con Cami. Cuando la variable independiente aparecía implícita. ¿Cómo? Perdón. La variable independiente aparecía de forma implícita. Ok. No era cuando tenías una f de i y una h de t y esa h de t valía 1. Entonces te quedaba solo f de i. Sí, cuando por ejemplo, este caso, donde la derivada de i respecto del tiempo no depende del tiempo. ¿Se entiende? Perfecto. Básicamente eso. Hay algunos ejemplos medios nada, es cuando buscas, no importa, cuando solamente esta derivada depende de los valores que toma la función que depende de i. Un segundo. Ahí me siguen escuchando, ¿no? Que cambié el dispositivo. Sí, sí. Sí, se escucha. Yo no los escucho a ustedes. Buenísimo. Un segundo. Bien, perfecto. Ahí está, seguimos. Básicamente eso, cuando yo quiero hacer el campo de pendientes, lo que voy a encontrarme es que si yo tengo proyectado I en el eje vertical y T en el eje horizontal, fíjense que para cualquier valor de la diferencial, la ecuación diferencial. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me dice que no. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha.
Yo no los escucho a ustedes. Uy, Dios mío. Perdón. ¿Puedo leer alguno? Un segundo. Hola, hola. Ahí está. Listo. Sí, ahí está. No sé, se me quedó sin batería el auricular y tuve que cambiarlo. Básicamente eso, que solamente dependen de los valores de i. Entonces, si yo para un i1 igual a lo que sea, todo mi campo de pendientes va a tener la misma pendiente. Se va a hacer exactamente igual a lo largo de todos los valores de t. Para un i2 igual a un poco más grande que i1, lo mismo. Va a cambiar el resultado, pero va a ser siempre, a lo largo de t, va a valer siempre lo mismo. Solamente depende de i. Eso es importante. Entonces, en lugar de proyectar todo un campo de pendientes como básicamente eso, como aparece acá, lo que usamos es una línea de fase. ¿Por qué? Porque t no nos importa cuánto vale, porque siempre va a ser exactamente igual el campo de pendientes. Entonces lo que hacemos, ahora vamos a ver un ejercicio más abajo, es directamente una línea, donde esta línea va a ser i, y vamos a proyectarnos nuestras soluciones de equilibrio, cuando i igual 0, i igual 1, y vamos a analizar qué pasa acá y qué pasa acá. O sea, ¿qué pasa entre lo que son los nodos? Ahora analizamos un poco mejor. Bien. El lado derecho de la ecuación no depende de la variable independiente t. El campo de pendientes en este caso es especial. Bla, bla. En otras palabras, el campo de pendientes es una ecuación autónoma. De una ecuación autónoma es paralelo a lo largo de cada línea horizontal. Véase la figura. Básicamente eso por ese lado. Igual, Nico, eso lo vimos ayer. Perdón. Ok. ¿La línea de fase también? Sí. Mira. No, en un momento me tuve que ir y como estaban los temas que tenían que dar, por las dudas lo metí. Bueno, perfecto. Igual, si quieren repasar, obvio, yo no les mostré esta parte, sí lo vimos a través de la línea de fase con los ejercicios. Era más fácil. Perfecto. Bueno, básicamente eso. Los ejercicios de modelizado no son mucho más complejos que eso, que son los de, o no salen de ese rubro, que son los de enfriamiento, los que tienen que ver con temperatura, los que tienen que ver con población, y el tercer caso, que son los que tienen que ver con llenado de tanques y concentraciones y ese estilo de cosas. Vamos a ver, creo que 2 ejercicios más. Fue bastante rápido esta clase. La verdad que esperaba que me hicieran más preguntas. El ejercicio 29 dice: encuentra la solución particular de la ecuación diferencial con la condición inicial dada. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esta es la ecuación diferencial. Cuando hallamos la solución general, es solamente hacer un dissolve de esto, y nos da una familia de ecuaciones. Lo que nos pide acá es la solución particular a la ecuación diferencial, que nos tiene que dar justamente una condición inicial. Entonces, lo que hice fueron las dos cosas. Primero busqué con el dissolve directamente busqué la particular, la solución particular. En el punto A, la derivada de i respecto de t igual a menos i de t, acuérdense de poner acá entre corchetes t, dividido t, más 2, es lo que nos daba. Para después de la coma poner la condición inicial, que i cuando t vale 1 es igual a 3. De vuelta lo mismo, tenemos que especificar cuál es nuestra variable primero dependiente y cuál es nuestra variable después independiente. Acá nos da el resultado directamente de la ecuación, nos da una familia de ecuaciones, nos da la solución particular, que coincide con esta.
Pero acá lo que hace es, nada, 2 sobre T más T. Y la otra, exactamente lo mismo. O sea, directamente copié y pegué dissolve y le cambié los valores. Acá era menos 2 por i más seno de t, y la condición inicial era que i de t es igual a 1. Y hago exactamente lo mismo, pero acá me quedó bastante feo. Fíjense que acá me quedaba 2 quintos seno de t, menos 1 quinto coseno, y bla. Y acá me quedó algo que no se parecía mucho porque sacó factor común e a la menos 2t. Entonces le pedí que me lo simplifique y me lo escribió casi como aparece la respuesta del ejercicio. La única diferencia es que, bueno, distribuye el 1/5, pero me dio la respuesta que quería que me dé. El comando este es bastante simple, aprenden a usarlo bien y va a funcionar para estas 3 unidades. Y es básicamente lo único que realmente tienen que manejar bien. Y bueno, el último ejercicio es otro de tanques. ¿Hasta ahora alguna pregunta antes que pasar a este? De mi parte, no. El ejercicio de tanques dice, un tanque tiene 380 litros, está inicialmente lleno, o sea, inicialmente tiene 380. Nos da, bueno, la condición inicial que está lleno de agua azucarada con una concentración de 113 gramos de azúcar por litro. Y supongo que se agrega azúcar al tanque a razón de P gramos por minuto. Y se retira a razón de 3,8 litros por minuto agua azucarada y se mantiene bien mezclada. ¿Qué valor de P tenemos que elegir para que cuando quede en el tanque 19 litros azucarada, la concentración sea de 227 gramos de azúcar por litro? Es decir, acá tienen que, este quizás es el más complejo de la unidad, lo que tienen que entender es lo siguiente. Inicialmente el volumen es 380, pero fíjense que no se le agrega agua, únicamente se le retira agua azucarada. Entonces, el volumen no va a ser un valor, va a ser una función que dependa del tiempo. Va a ser igual a esos 380 litros. 380 litros de lo que sea, menos 3,8 litros por minuto por tiempo, por t. ¿Se ve que va a ir descendiendo el volumen a medida que pasa el tiempo? Correcto. Ok. Por otro lado, se agrega azúcar al tanque a razón de P gramos por minuto. Ya tenemos una razón de entrada. La razón de salida nos dan ciertos datos que son, bueno, principal esto, 3,8 litros por minuto. A ver, más abajo. Acá hice un esquemita. Estos esquemitas les sugiero que lo hagan en la hoja a mano, porque después vamos a tener en la unidad 7 tanques interconectados y va a ser medio... te va a servir mucho tenerlo dibujado, diagramado para no equivocarse. Bueno, lo que hice acá es, no me estaba dando el ejercicio, no me estaba dando, así que lo seguí en otro archivo de matemática, pero bueno, lo analizamos. Como siempre, cuando tenemos tanque, cuando tenemos razón de cambio, tenemos que hacer razón de entrada menos razón de salida. P que era un valor que tenemos que elegir para cuando queden en el tanque 19 litros, no, para estar acá arriba. P está escrito como gramos por minuto, ¿se ve? Este valor está escrito como gramos por minuto. Lo que yo determino como C es mi cantidad de azúcar.
es mi cantidad de azúcar. Entonces, la derivada en gramos. Entonces, la derivada de C respecto del tiempo, justamente, va a quedar expresado en gramos sobre minuto. Entonces, mis razones de cambio mis razones de entrada y razón de salida, justamente tienen que estar expresados en esa unidad. Eso es una ayuda bastante importante. Entonces, al valor de P me dice que está expresado en gramos por minuto. Y entonces no lo tengo que multiplicar por nada. Eso es importante, entender en qué unidades está escrito cada parte de la ecuación. Y después tengo que expresar lo que es la razón de salida, y acá es donde es un poco más complejo. Como habíamos visto antes, la razón de salida también lo tenemos que tener escrito en gramos por minuto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cantidad de azúcar que hay respecto, o sea, es una función C cantidad, dividido el volumen total, el volumen del recipiente. Pero este volumen, como vimos, va a estar cambiando todo el tiempo, o sea que va a ser una función que también depende de T. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la razón de salida del agua azucarada, que es 3,8 litros por minuto. No, perdón, sobre cada uno. Litros por minuto. El volumen lo va a estar medido en litros, obviamente. La cantidad de azúcar va a estar medida en gramos, obviamente. Ya lo habíamos visto esto, acá, de este lado. Yo sé que C está escrito en gramos y T está en minutos. Entonces, este se va con este, y me queda gramos sobre minutos, que es lo que yo quería llegar. Eso está bueno porque si está mal no te dan las unidades. Bueno, básicamente eso. C, la función cantidad, es la variable que yo quiero, la función que yo quiero calcular, perdón, y el volumen va a estar escrito como ya vimos, 380. O sea, el volumen en el momento 0, menos esos 3,8 litros que se van por el tiempo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué se escribe el volumen así? ¿Me lo puedes explicar de vuelta? Sí, vamos de vuelta. Es importante eso, entonces vamos a hacer de vuelta. A nosotros nos indican que al tanque solamente se está agregando azúcar, pero del tanque se está yendo agua azucarada. Entonces hay una relación de, bueno, vos estás metiendo un poquito de azúcar y se te está yendo un caudal de 3,8 litros por minuto del tanque. Entonces, no es como el otro ejercicio que todo el agua que se reponía, toda la cantidad de agua que se reponía, toda la cantidad de agua azucarada que se evacuaba del tanque se reponía con agua sin concentración de azúcar. No es lo mismo. Es decir, acá solamente me están diciendo que el volumen inicial, el volumen 0, es, creo que eran 380. Pero ¿qué pasa? El volumen, en el momento, no sé, al minuto va a haber perdido 1 litro. O sea que va a estar por acá el volumen. Va a ir descendiendo. Entonces, ya no va a ser una constante el volumen, va a ser una función que dependa del tiempo. ¿Cómo depende del tiempo? Porque va a ser estos 380 litros iniciales, que es B0, menos lo que se esté evacuando, que va a ser estos 3,8 litros por minuto que se escapan del tanque por la variable T, porque depende del tiempo. Entonces es importante conformar esta ecuación. Y esta ecuación también es importante ver que coincidan las unidades, digamos, va a tener que el volumen está en litros, obviamente. Entonces, esta parte está bien,
Y esta parte, 3,8 litros sobre minuto por tiempo, que está expresado en minutos, se cancela y me da litro. Entonces, queda bien expresado. Por eso el volumen va a ser una función. Entonces, cuando yo decía que cuando yo hacía la razón de entrada menos la razón de salida, acá es fácil, la razón de entrada ya me la dan. Era P. En realidad es algo que yo necesito calcular después, pero bueno, ya me la dan. Pero la razón de salida, ¿cuál es? Y la razón de salida va a ser la cantidad de azúcar en el momento dividido el volumen total, el volumen del recipiente. Esto que me da cantidad sobre volumen me va a dar una concentración. Y cuando yo multiplique esta concentración por los 3,8 litros de agua, esto es agua más azúcar, esto es una concentración de azúcar. Cuando yo multiplique la concentración de azúcar por la cantidad de agua con azúcar que se va, voy a estar obteniendo qué cantidad de azúcar se va únicamente. ¿Hasta ahí vamos, Rocío? Sí, ahí mejor, ahí está. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta cantidad es una función, obviamente, es lo que nosotros tenemos que obtener, y este volumen también es una función, que es lo que estábamos analizando antes. ¿Qué es esto que está acá arriba? Entonces, lo expreso de esa manera. Lo escribo ahí, y me queda que reemplazo, bueno, en el volumen 0 en realidad es un dato, que son 380 litros. Esto ya lo tengo, listo, perfecto, ya tengo todo. El punto A, perdón, acá, esto voy a borrar. Acá había tenido un problema con una ecuación y me bloqueó el programa, no sé qué pasó, así que vamos a verlo acá directamente. Porque daba muy feo, muy feo. Básicamente se escribe el disol de la ecuación diferencial, que bueno, en vez de C se cambia por I. Eso ya estaba hecho. P es el valor que tengo que averiguar. Esto yo lo había escrito al revés, esto estaba acá, por 3,8. Esto es la cantidad de azúcar dividido el volumen, que todo esto me va a dar la concentración de azúcar en el agua, por qué cantidad de azúcar, qué cantidad de agua azucarado se me va a estar yendo. Todo esto me va a estar dando qué cantidad de azúcar se me va a estar yendo. Lo que hago acá es meterle el dato de, en el momento 0, cuál es la cantidad de azúcar que hay en el tanque, que eran 113. ¿Eran 113? A ver. Profe, ¿puede que te haya quedado así porque a la I le falte el entre T? ¿Viste los corchetes de T? ¿En el anterior? No, ahí, al final. Fíjate que... Cuando definí la función. Claro, ese. No sé si por ahí cambiarlo. No, creo que no. Puede ser, va a tardar esto. Nico, y esa condición inicial te la daba el ejercicio, ¿no? Esta condición inicial sí, era lo que iba a buscar. Bien. Estos son los últimos ejercicios. A ver. Hasta el 37. Los últimos son más simples, más tranquilos. Esta condición inicial era que está con una concentración de, inicialmente yendo con agua azucarada, con una concentración de 113 gramos de azúcar por litro. ¿Esto es 113? No, está mal esto. Me equivoco. A ver, poneme la enunciado de nuevo, Nico, que no estaba mirando. Esto debería ser la primera opción es. Hasta acá.
Y a ver, mostrarme la ecuación. La ecuación, pasa que I de 0 nos tiene que dar la cantidad de azúcar en gramos, y acá nos está dando gramos sobre minuto. Entonces, para mí acá tiene que ser esto por 380, que es el volumen inicial. Claro. Eso está mal. Y bueno, y acá no me va a dar, no hay chance de que me dé. Vamos a poner... Sí, lo tengo resuelto. ¿Cómo? Bueno, por ahí lo tengo resuelto. Es bastante común que con estos ejercicios tengan que cerrar la matemática más que nunca. Pero bueno, la diferencia es que los ejercicios, o sea, lo único que tienen que hacer en el ejercicio es una única cuenta, una única oración de disol. No es como la primera unidad o las primeras 4 unidades donde tenías que hacer varios comandos para llegar al resultado, sino que con uno casi siempre sale. No, el 32 tengo. ¿Y ese no te da? Ahora calculando. Sí, vas a gastar, no sé cuánto tiempo va a estar. Bueno, ¿alguno quiere tipear lo mismo? A ver si su matemática se lo resuelve un poquito más rápido. Ahí veo si puedo, Nico. A ver. A mí directamente no me lo toma eso. Pero debería estar así, bien escrito. Fíjese si alguno lo puede ir haciendo esta oración sola. Habla.
Yo lo estoy haciendo, pero se me está aprendiendo fuego matemática, parece. Tampoco está hace 5 minutos Sí, viéndolo. Pasa eso. No, a mí no me lo calcula, me vuelve a dar lo mismo. Y lo estoy escribiendo exactamente igual. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo también traté y me da lo mismo. O sea, me tira abajo la misma parte de arriba, ¿no? Si le ponemos acá 0. Pero está bien escrito, ¿no? Pero no quiere. Y pasa esto. Era IP. Mira, ahí me dio. Pero con 0, ojo. Espera, ¿y P cuánto vale? ¿Por qué está esa Es lo P ahí? que queremos sacar. ¿Y de qué depende P? ¿Qué valor tenemos que elegir para que cuando quede en el tanque 119 litros de agua, la concentración sea 227? Es un valor que tenemos que elegir, que tenemos que calcular después. Ahí me lo resolvió. Pero en vez de P le puse un 0. Pero dice, pero el valor de P cuando... ¿Pero la concentración depende del tiempo? Sí. Perdón, ¿P depende del tiempo? No, ese es un valor, es para obtener I y después la concentración, y después la concentración ponerle el valor en el caso T igual, a ver, ¿dónde está esto? Cuando queden 19 litros de agua, cuando queden 19 litros de agua, esto se calcula con el volumen, despejas T, y una vez que despejas T, lo metes en la ecuación I de T para despejar P, es lo que quería hacer. Pero no me lo quiero resolver con esa P. Con 0 sí me lo quiso resolver, con P no. A mí no me resuelve con nada, o sea, a ver, Pepe. Bueno, cuestión, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Qué ejercicio complicado elegí. Lo que sacamos acá, supongamos que nos da este valor, que no es este valor. ¿Por qué no es este valor? Porque acá nos tiene que dar en función de P. Yo le puse un 0 para ver si me lo calculaba de esta manera y me lo calculó, pero con P no me lo quiere calcular porque son demasiados cálculos y no me lo procesa. Vamos a lo siguiente. Yo tengo... Voy a crear una I de T que va a ser igual a, no sé, bla, bla, por P. Entonces, ¿qué me dice el punto A? Me dice, ¿qué valor tenemos que elegir para que cuando queden 19 litros de agua superada? Es decir, cuando el volumen de T es igual a 19 litros, ¿qué tiempo es? ¿Qué T1 es? Y va a ser 380 litros menos 3,8 por T. Entonces me queda 380 dividido 19
No, menos 19. ¿Qué estoy diciendo? Menos 19 dividido 3.8, ¿no? T igual a 95. Entonces, nos dice I de T igual a 95 es igual a 227 gramos por litro. Esto es igual a 227 gramos por litro. Entonces esto lo tengo que multiplicar por la cantidad, el volumen de agua que hay, que en este caso eran 19 litros. 19 litros. Taca, taca. Entonces me queda 227 por 19. Estoy haciendo una cagada. Esto no es una igualdad. Esto es en este momento. Nada, acá me da todo en función de P. Y lo que tengo que hacer de acá es despejar lo que es P. Claro, esto es igual a una función que no sé, que va a depender de bla, 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 y de P. Entonces de acá despejo P. Y ahí tengo el punto 1, el punto A. Y después, nada, el punto B es lo mismo, pero calculando el otro tiempo T2. Y dice que no es posible. Igual estaba mal hecho este ejercicio. No sé, fue una mala elección realizar este ejercicio. Lo quise hacer porque era el más difícil, pero no me lo quiere calcular. En fin. ¿Alguno que lo arrancó a calcular le dio algo? No. O más o menos tengo que reiniciar la compu porque se me trabó todo. No, a mí me sigue. El mío sigue procesando, así que no. Bueno, ok. Y voy a pasar la clase esto. La clase 19. Bueno, preguntas, dudas de esto. Pueden hacer toda la unidad 5. Cami, no sé si tenés algo para decir. Yo cubrí los temas que tenía que dar. Bueno, te lo envío por mail. Estaba mirando el ejercicio, a ver si lo... Vale. Nico, ¿les mostraste todos los modelos? Porque no estuve escuchando, sinceramente. Sí, le mostré el de incremento, el de población, y vimos uno de población exponencial y logística, y después uno de